política social, el instruir a nuestros ciudadanos en este tipo de valor, vemos que, digamos, su presencia es mínima. Me refiero a la presencia del gobierno, tratando de inducir este tipo de valores en nuestra sociedad inicialmente. De modo que es algo que a nosotros nos duele mucho, ver que pasan los días, pasan los meses, los años, y todavía los gobiernos que han sucedido en nuestro país, luego del ajusticiamiento de Trujillo, exceptuando el profesor Juan Bosch, que en su corto periodo dio muestra de hacer un tipo de gobierno que era realmente para la gente y por la gente realmente, no como un lema de campaña o de gobierno como hay aquí ahora, sino que se empeñó en enseñar valores patrios, y eso comienza con el ejemplo. Y realmente lo que hizo Juan Pablo Duarte, por ejemplo, con su actitud por la causa de la independencia o de la separación del pueblo haitiano, fue un acto realmente de desprendimiento y de patria, que todos sabemos, o una gran mayoría de nosotros sabemos, que Juan Pablo Duarte puso a disposición de la causa todos sus bienes, incluso los bienes de la familia Duarte fueron, digamos, vendidos para con ello sustentar lo que era la causa de la separación de Haití. Y ese tipo de cosas la sociedad llana no lo sabe, el pueblo llano no sabe de ese gran sacrificio que hizo Duarte. Es más, surgen muchos diciendo que fue un tonto por haber hecho eso. Y hoy en día lo que hace es que se enaltecen los antivalores. De modo que, comenzando este año, como bien usted expresa, nos metemos en este tren de nuevo de seguir luchando por tener un mundo mejor, un país mejor. Sabes que siempre escuchamos decir una frase popular: de tal palo tal astilla. Y eso yo lo comparo con lo que fue Juan Pablo Duarte, pero sobre todo de dónde viene Duarte. Entonces te das cuenta cuando descubre el tipo de familia donde él se desarrolló, donde se crió, donde lo formaron, con una formación de valores, y esos valores no solamente cristianos, sino de un concepto mucho más amplio. Entonces eso es lo que va acompañando a Duarte, de tal manera que la familia tuvo mucho que ver en lo que es la formación y la construcción de ese sujeto, con una identidad, con un sujeto con una preocupación social. Y de hecho fíjate cómo a temprana edad, a los 15 años, lo mandan a estudiar fuera. Y ese joven, estaba hablando que ya con una base a los 15 años, que es un adolescente, pero ya con la formación que tiene, entonces se va a estudiar, y desde ahí sigue entonces desarrollándose en la formación. Y luego cuando viene, fíjense cómo él pone al servicio esa formación, creando un grupo, enseñando. Fíjense la educación en ese momento, allá la universidad, con la toma de la, vamos a decir así, de los haitianos del 22, desapareció la educación. Sí. Y cuando Duarte viene, fíjate que no es que no toma cosas a la ligera, sino que viene con una formación, y poco a poco va calando en ese espacio de la sociedad dominicana, ese círculo de jóvenes cercanos, también hijo, puede llamarse en ese momento una clase media, y le va compartiendo esos ideales que él viene, que trae novedoso a este país. Y fíjate que 5 años después de que está aquí es que empieza a formar lo que es la Trinitaria. Entonces, uno cuando ve la figura de Duarte, nos vemos comparándolo con lo que es la juventud de ahora, que a veces todo lo cogemos a la ligera y vamos a echar de mano a esto y por aquí, sino que Duarte más viene con una formación que las cosas la va tomando calmada, tranquila, y luego lo va haciendo en unos procesos que va desarrollando y creando unas ideas, creando un proyecto. Entonces, cuando uno ve esa figura de Duarte y luego ve todo el entorno, lo que es familiar, entonces le hace un llamado a nosotros como sociedad dominicana, ¿ven? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el rol de la familia, en ese acompañamiento con nuestros niños? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Lo que tiene que ver con el Estado, la escuela, cómo acompañamos a esos jóvenes, para que realmente podamos ir desarrollando unos ideales que vayan a favor de la sociedad y a favor del país, que eso es lo que queremos, y luego soñar con esa patria chiquita pero grande, que, como decía Dios, patria y libertad, desde una sociedad fuerte, desde esa construcción de desarrollo que al final pueda favorecer a lo que es la mayoría, que es el pueblo dominicano. Creo que
es un buen momento nosotros para empezar este año teniendo como a Juan Pablo Duarte como baluarte y como ejemplo para seguir. Sí, y parece ser que lo que sucedió previo a su, digamos, que él fuera a estudiar fuera del país, con aquella independencia efímera, se conoce así. Un Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres. Yo asumo y pienso que aquello afectó mucho a Duarte. Y haberse separado de los españoles y para poder ser protegido de no volver a ser invadido por los españoles, se pide ayuda a los haitianos. Entonces sucede lo que no se esperaba, que es que hay una masificación de los nacionales haitianos en el país con otra intención, y fue de apoderarse, o más bien de establecerse ya como parte del territorio haitiano, en la parte este de la isla. Y eso es un tema que don Alfonso Torres maneja con mucha destreza. Sin embargo, queremos comentar que esa independencia tan efímera como se conoce impacta a Duarte, y al irse a estudiar a Europa, específicamente en Francia, allí se nutre, porque realmente la gran cultura existe cuando tú viajas, cuando tú te vas a otras naciones y te vas nutriendo y ves cómo funcionan otros países. Tú sientes en tus adentros, tú sientes el deseo de que tu país también funcione igual, o al menos parecido a como tú has visto que funcionan en esos países desarrollados. Entonces viene de allá con una idea más, digamos, más amplia de lo que realmente es una república. Entonces, de ahí surge sus inclinaciones por la masonería, porque Duarte era masón. Y cuando llega aquí a la república otra vez, que no era república todavía, no se había constituido como República Dominicana, porque no había sido proclamada la independencia o la separación de Haití. Entonces, de ahí vienen sus inclinaciones por hacer una sociedad más justa, y de ahí surgen sus pensamientos tan elevados, incluso que ver los pensamientos de Duarte pareciera ser como que es un ser de otro planeta, que no es ni siquiera de este país, ni siquiera de este mundo, porque un hombre que habla parecía ser como si fuera un profeta de eso de la Biblia, sus pensamientos, porque en una parte él dice, cogiendo un trozo de una de sus frases, que dice: hay de aquellos que teniendo ojos para ver no vieron, y teniendo oídos para oír no escucharon, ni lo que fue la eternidad o la magnitud de nuestro ideal, la grandeza de nuestro ideal, más o menos parafraseando una de sus frases, que no recuerdo exactamente a pie juntilla. Sin embargo, escuchar o leer los pensamientos de Duarte es la manera más expedita de tratar de revivir los sentimientos patrios en nuestra nación, ahora mismo, en nuestro país, porque como decía Sánchez, todavía estamos aspirando a ser una nación. Entonces yo creo que debiera ser un compromiso del gobierno que en nuestro país se enseñe lo que fue la vida realmente de Duarte, no solamente como algo, como un plumazo para llenar un requisito en un pensum, tal vez, como conocen lo que es el programa de materia, sino que se enseñe como una obligatoriedad, que se conozca el pensamiento real de Juan Pablo Duarte, que se enseñe a temprana edad en nuestros colegios y escuelas. Fíjate que, como tú señalas, ver a Duarte en su contexto. Él se va a Europa, para Inglaterra, luego termina estando en España. Pero en España no en cualquier parte de España. Él estuvo en España, se dice que estuvo en Barcelona. Y cuando tú agarras esa región de España, desde ese momento, fíjate que ha sido de las regiones más progresistas, la que más se ha desarrollado, pero también al mismo tiempo la que más ha tenido siempre un pensamiento liberal hasta el día de hoy. Así que Duarte se va empapando de ese contexto, en ese momento revolucionario, de cambio que surgió con la masonería, con
La sociedad secreta que empezó en Italia, un movimiento, y luego se expandió en toda Italia y luego terminó en Europa. Ya se con la Revolución Francesa. Ya estos dos ideales, Duarte entra realmente, y cosas que se van de aquí ya con esa chispa de que lo que se empezó en esa independencia efímera, todo ese momento en algunos países de América o esta parte, con los ideales de Bolívar, la Gran Colombia. Duarte se va con eso, pero fíjate que en ese periodo de que Duarte se va a estudiar fuera y regresa, es un periodo muy largo donde el país como que se ha tranquilizado y ha estado caminando con el dominio haitiano, sin ningún problema, y quienes trae esas ideas nuevamente revolucionarias de picar las avispas nuevamente es Juan Pablo Duarte. Todo eso hay que verlo desde ahí, pero luego todo lo demás que estaban aquí no estaban en eso, y poco a poco, fíjate que fue al paso, no fue que llegó y vamos ya a entrar, sino 5 años después de estar aquí es que empieza a formar y a crear estas pequeñas células de la Trinitaria. Y fíjate lo que terminó eso, un grupito de jóvenes con una edad, los 19, 20, 25 años, son los que realmente van construyendo lo que es lo que será la nación dominicana, lo que se va a constituir y lo que hoy inclusive hacemos alarde de lo que somos, a partir de que esos jovencitos con unas ideas claras en aquel momento crearon un proyecto, empezaron un proyecto que todavía no lo hemos concluido, porque hasta que no tengamos firmemente una sociedad según los ideales que planteaba Duarte, realmente estamos todavía en proceso. Sí, porque hay que tomar en cuenta que lo que fue la independencia efímera influyó en estos jóvenes que a la época cuando se forma la Trinitaria, que se reunían en la famosa grupo teatral, aquel que era la logia, ¿cómo se llama? La filantrópica. Todos son términos que tienen que ver mucho con la masonería, porque la masonería funciona de una manera como un tanto hermética a la sociedad común, y no es porque sea algo muy especial, pero sí tienen esa forma, que son un tanto herméticos, sus socios, sus miembros, los miembros de esa logia tienen ciertas características, pero hacen algunos acuerdos y convenios que son a ultranza, o sea, los que pertenecen a logias, no sé si eso habrá cambiado, pero hacían juramentos que era a costa de sus propias vidas. Y eso es lo que pasa cuando se hace el juramento trinitario. Si analizamos bien cómo está compuesto aquello, bueno, eran grupos de 3. La logia masónica establece 3 puntos como el modo de identificación de ellos. Son 3 puntitos. Eso es lo que identifica a los masones, esos famosos 3 puntos. Cuando alguien escribe y usted ve que al final pone 3 puntitos, eso significa que es un masón. Entonces esos 3 puntitos, que son 3, y ahí viene el término trinitaria, que Juan Pablo Duarte adopta para poner sus movimientos secretos. Entonces la filantrópica, que fue un segundo grupo de teatro, dramaturgo, que él más bien estaba incentivando, pues el término filantrópico viene también de que los masones, por su propia vocación, son filántropos. Son personas que son dedicadas a hacer obras de bien, parecido a lo que hacen los Rotarios o los Leones, el grupo es el Club Leones. Sin fines de lucro. Son los masones en sus orígenes, su accionar era básicamente en ir en acción el rescate de los valores, digamos, morales, éticos y de conducta social, digamos, todo era en valor. Entonces, de ahí que Juan Pablo Duarte, pues, encuentra eco sus palabras en un grupo de personas que pensaban como él, o por lo menos tenían pensamientos afines. Y ahí entonces tienen éxito aquel famoso grupo de 3, porque fueron 9, pero si pensamos en esto, fueron 3 por 3, 9. Ahí sigue funcionando el 3 de los masones. Entonces, aunque parezca mentira, y muchos de nosotros quizás lo desconozcamos, en la formación de lo que fue el pensamiento de Duarte tuvo mucho que ver la masonería, y eso lo digo porque quizás gran parte de nosotros no sabemos de estos puntos, y fue la mayoría de los constituyentes en América fueron masones,
Sí. por su formación, porque esta gente tenía un concepto, y aún no sé, repito, hasta dónde eso ha cambiado, porque tenía un concepto de la ética y la moral demasiado elevado. De ahí surge la Constitución en Estados Unidos. La mayoría de los miembros constituyentes de aquel país, si no todos, la mayoría eran masones, igual que aquí, con Juan Pablo Duarte. Yo ahora me hago la pregunta y te la hago a ti, Jaime. ¿Tiene vigencia a partir de lo que estamos viviendo como sociedad dominicana en este momento, y empezando un año nuevo y todo lo que hemos venido en los últimos años trillando, caminando como sociedad? ¿Tiene vigencia hasta el día de hoy el pensamiento, los ideales de Duarte? Y segundo, ¿por qué los políticos dominicanos, los gobiernos dominicanos, siempre le están corriendo a la figura de Duarte, le están corriendo como el diablo a la cruz? Porque ninguno de ellos se hace alarde de la figura de Duarte, y de hecho a Duarte parece ser como lo tienen como secuestrado, aislado, y no se identifica inclusive ninguno de ellos con la figura de Duarte. Tal vez no le interesa, a veces no tiene nada, tal vez pienso yo, no tiene nada que ver con lo que fue Duarte, con lo que están haciendo ellos hoy día. ¿Qué está pasando realmente con ese Duarte que impulsó prácticamente una visión, una reforma a nivel política, de pensamiento, y que hoy día realmente lo vemos como que está dormido dentro del espacio y sociedad dominicana? No lo tenemos presente. Bueno, sí, el ideal de Duarte continúa vivo. Claro, eso es como aquellas semillas que lanzó el sembrador. El sembrador, que está citado en una parábola. Siempre cito al Señor Jesucristo, porque para mí es un paradigma de servicio y de enseñanza muy elevada. Y resulta que la enseñanza de Duarte continúa como las semillas del sembrador. Muchas de esas palabras de Duarte cayeron en terreno pedregoso, otros cayeron en terreno quizás que no era el apropiado, pero otros cayeron en terrenos que fueron muy fértiles y parieron y han parido. Y producto de eso es este programa. Voz para el Cambio es una voz de patria, básicamente con un sentimiento duartiano, con un pensamiento duartiano y con esperanza duartiana. Y creemos que sí, que es posible, que puede lograrse el pensamiento de Duarte, de llevar a nuestro país a ser una sociedad justa, en la que podamos convivir como hermanos, y que no solamente un grupo sea el que tenga todo el privilegio, mientras la mayoría está como que dice en total desamparo. Creemos que sí, creemos que es posible, y ese ideal de Duarte continúa presente. Ahora bien, la mayoría de los que tienen y los que se identifican con el pensamiento de Duarte, es una especie de contradicción lo que voy a decir. La mayoría son una minoría, porque resulta que los que se fueron por el otro lado, los santanistas, los que fueron con el grupo traidor al pensamiento de Duarte, pues esos se conjuraron entre ellos para reproducirse en masa y ocultar sus pecados. O sea, cada vez que ellos cometían algún tipo de hecho desdenable, que era muy, digamos, terrible que la sociedad se enterara, pues ellos se ocupaban de asesinar a aquellos que sabían eso. El que se enteraba de la diablura que hacía, por ejemplo, Santana y su grupo, era condenado a muerte. Y tenemos el caso de María Trinidad Sánchez, la tía de Sánchez, que poco tiempo después de haberse, exactamente al año de haberse logrado la gesta de la emancipación del pueblo haitiano, fusilan a María Trinidad Sánchez, exactamente el 27 de febrero del 45, de 1845. Entonces, eso viene siendo como la manera más cruel de enrostrarle a aquellos que tenían el pensamiento de Duarte, porque María Trinidad Sánchez también abogaba y seguía con el pensamiento de Duarte y aspiraba a una sociedad justa, pero eso era una amenaza para la gente de Santana y su grupo. Entonces, ¿cómo lo cayó? Asesinando a esa gente. Entonces, con el poder, los duartianos hemos sobrevivido, como dice, a duras penas, y por eso estamos en esta parte, por eso estamos aquí en este programa haciendo eco del pensamiento de Duarte. Por lo que yo creo que sí, que el pensamiento de Duarte continúa vivo. Sí.
parecería ser que la filantropía no tiene nada que ver con la política, a partir de cómo lo estamos nosotros viviendo en la República Dominicana. Por lo menos la política que se practica en nuestro país no tiene que ver nada con filantropía, porque aquí cuando hacen un acto que pudiera llamarse filantrópico, entonces llaman a los medios de comunicación, y ahí hay una batería de periodistas de toda la prensa nacional, recogiendo fotografías cuando la persona está entregando el supuesto acto de filantropía, de regalo, lo que sea, dádiva que esté dando, o de bonomía que está haciendo con la sociedad. Entonces están haciendo un hecho pomposo, y resulta que las actividades de Duarte no eran en esa dirección, no era para que la gente viera lo que hacía, sino que él quería que la gente tuviera en su corazón el sentimiento solidario y de patria, que nos sirviéramos los unos a los otros, porque dice que trabajar por la patria y para la patria es como trabajar para nuestros hijos, por nosotros mismos. O sea, no significa que es solamente para un grupito, como ha considerado hoy en día los políticos que hacen política. Porque no puede ser que, diciendo Juan Pablo Duarte que la política viene a ser la ciencia más pura, no puede ser que esa ciencia que Duarte cataloga de más pura sea la más deleznable y rechazada de la sociedad, porque hoy en día la sociedad considera que todos los políticos son ladrones, y no es verdad. Duarte era político y no era ladrón, no fue ladrón. Entonces, no es cierto que la política es mala. La política, según el maestro, según nuestro patricio, la política es la más noble de la ciencia, la más pura, porque tiene que ver con la filantropía, porque tiene que ver con el servicio desinteresado hacia su prójimo. Y para eso el Estado mismo, el gobierno, el Estado, le paga un sueldo para que usted haga esa labor en función de sus semejantes. Por ejemplo, a Duarte le dieron un dinero en la Junta Gobernativa para que él hiciera un trabajo de un periplo a nivel nacional. Y usted sabe que le entregó un dinero que le sobró del dinero que le entregaron a él. Entregó recibos que hacían una acuse de los gastos que él hizo. Entonces eso significa ser demasiado desprendido y muy poco interesado. Pero mirando así la figura de Duarte y todo lo que fueron sus ideales, ¿podríamos destacar alguna persona en este contexto histórico, algún político que haya realmente reivindicado la figura de Juan Pablo Duarte? Bueno, existe contemporáneo, no tan contemporáneo, el profesor Juan Bosch, repito, que fue el único que trajo una constitución a la República, que era la constitución más equitativa y justa para constituir una nación que venía de una dictadura de 30 años. Entonces, esta constitución hasta ahora ha sido la constitución más justa que se ha podido gastar este pueblo. Entonces creemos que sí, que se ha identificado con Juan Pablo Duarte. Balaguer para nosotros fue un amante del pensamiento de Duarte, pero nunca lo quiso poner en práctica con todo el potencial y el poder que él manejó durante su periodo de gobierno. Bueno, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos seguimos con estos temas interesantes que nos compete a nosotros como sociedad dominicana. Así de regreso vuelven nuevamente Alfonso Torres y Jaime Meléndez. Aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. La solidaridad entre los pueblos es un principio básico y entre los seres humanos. Sin solidaridad estamos transitando un camino que nos deshumaniza, y hoy en día con los valores o los falsos valores o los antivalores, no importa el nombre, con la manera de comportarnos en la sociedad humana de estos tiempos, este es un valor, este es un principio que se va perdiendo, pero que no debemos dejarlo perder. Y este espacio, que es una ventana de compromiso con la patria nuestra, esta patria chica,
pero también con la patria caribeña, con la patria latinoamericana, con nuestros hermanos del continente. Por eso los martes hemos establecido habilitar un espacio para hablar de lo que está pasando en América Latina, en el Caribe. Y muchas veces con don José Ismael Román conversábamos lo que pasa en el mundo. Hoy los hermanos de Puerto Rico atraviesan una situación particular con un gobernador recién juramentado que sale corriendo para Washington buscando que el Congreso norteamericano lo asuma como un estado más de la Gran Unión, olvidándose él de que Puerto Rico es un pueblo que tiene su propia identidad, sus valores, su idioma, su bandera, su idiosincrasia, su cultura, su deporte, su himno nacional, su manera de comportarse, de cocinar. Es decir, Puerto Rico es un pueblo distinto en el mundo, muy distinto al gran pueblo norteamericano. Puerto Rico puede cultivar una relación de amistad, de solidaridad, de negocio con Estados Unidos, pero jamás pensarse que Puerto Rico puede ser parte de la gran unión del pueblo norteamericano. Son dos pueblos distintos. Son dos pueblos distintos. Y entonces hay una parte importante del pueblo puertorriqueño que resiste, que lucha por su independencia, por su soberanía, por su identidad. Y desde esa perspectiva y con esos patriotas, nosotros siempre estamos expresando nuestra solidaridad. Le hemos pedido a don Iván Rodríguez que nos diera un mensaje, una opinión, una valoración de la coyuntura actual de Puerto Rico. Señor director, si tenemos en queue ahí la opinión de don Iván Rodríguez, vamos a dejarla rodar con audio, por favor. En Puerto Rico no le ha garantizado otra cosa a los puertorriqueños que la opresión del imperio y la explotación a un pueblo heroico que desde 1898 llegaron norteamericanos, no ha dejado de luchar ni un momento, ha resistido todos los embates del imperio, ha dejado claro en todos los foros internacionales y en todos los terrenos de la lucha que es un pueblo que no va a dejar de luchar hasta que no logre la independencia del pueblo de Puerto Rico. Por eso los dominicanos y las dominicanas, los caribeños y los latinoamericanos no solamente sentimos admiración por el pueblo puertorriqueño, por la lucha que ha mantenido en alto por su independencia, sino que Puerto Rico ha demostrado que es un pueblo digno, que es un pueblo que lucha por lograr las transformaciones de su pueblo una vez alcance la independencia. Con la liberación del pueblo de Vieques, donde todo el pueblo puertorriqueño se puso a una para alcanzar esa victoria contra el imperio y las fuerzas que tenía enclavadas en esa isla, Puerto Rico y los puertorriqueños dejaron claro que no cesarán